Hasta hace algunas décadas, se creía que en tiempos de Cristo solo había aldeas y pueblos primitivos en el occidente de México, sobre todo por la aparente ausencia de grandes pirámides. Descubrimientos arqueológicos recientes demuestran que existió una antigua civilización en esta región. Las investigaciones del antropólogo Phil Weigand y la historiadora de arte Celia García, a partir de la década de los 70, revelaron la existencia de una sociedad cuyo distintivo principal es una arquitectura ceremonial trazada en forma de círculos concéntricos. Los vestigios mostraban centros ceremoniales planeados y construidos a partir de una simbología circular, proyectada para comunicarse con sus dioses. El hallazgo sorprendió a los especialistas por ser completamente diferente a lo conocido en el resto de Mesoamérica y representa una aportación única en el repertorio mundial de arquitectura. Las exploraciones de Weigand y García detonaron gran número de investigaciones por parte de una nueva generación de arqueólogos con una visión especializada en la arquitectura de círculos concéntricos. Hasta la fecha, se han identificado más de 2.000 sitios prehispánicos pertenecientes a esta cultura, así como 430 centros ceremoniales, distribuidos principalmente en Jalisco, pero con presencia en los actuales estados de Sinaloa, Nayarit, Colima, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán y Querétaro. Al parecer, fueron sucesores de una cultura que acostumbraba a construir profundas tumbas, a las cuales se ingresaba por un túnel vertical, conocido como tiro, por lo que se les conoce como tumbas de tiro. Sin embargo, el antecedente más antiguo son las tumbas de escalera, que contaban con varios escalones labrados que conducían a las recámaras funerarias. En Jacona, Michoacán, se localiza el complejo funerario de El Opeño. Las fechas de radiocarbono sitúan estas ancestrales tumbas hacia 1500 años antes de Cristo. El rescate arqueológico lo inició Eduardo Noguera en 1938 y para la década de 1970 y posteriormente en la de 1990, el arqueólogo Arturo Oliveros encuentra y explora nuevas tumbas en El Opeño. En el estado de Jalisco se han localizado 5 tumbas tipo El Opeño, en las cercanías de ciénegas y lagunas, en sitios como San Marcos, Teuchitlán, cerca de la Caldera de los Lobos, en Citala y San Juanito. Weigand y su equipo encontraron el eslabón entre las tumbas tipo Opeño, de escalera, y las tumbas de tiro. Se trata de una tumba en loma alta y otra en llano grande, que presentan un tiro corto y una pequeña escalera. Al parecer, en el proceso de evolución de las tumbas, fue creciendo el túnel vertical y la escalera disminuyendo hasta conservar un único escalón. La longitud del tiro puede variar de una tumba a otra, desde 1 hasta 22 metros. Al final, pequeños pasillos comunican a las recámaras mortuorias, que van de 1 hasta 4 o 5 en el caso de las tumbas más profundas y complejas. A la descubierta en 1955 en Etzatlán por Corona Núñez, se ingresaba por un tiro de 18 metros de profundidad. Las paredes de tepetate, ceniza volcánica compactada, casi tan duras como la piedra, fueron labradas a mano con rudimentarias herramientas líticas. Aún se observan los golpes originales de 2000 años de antigüedad, tanto en las paredes como en techos y en la bóveda. La construcción de la tumba implicó enorme esfuerzo de los trabajadores,
así como un alto grado de riesgo y complejidad en la excavación. Aparte de las tumbas de Egipto, en el Valle de los Reyes, las tumbas del occidente de México son de las más complicadas del mundo, siendo las más monumentales de Mesoamérica. La presencia de escalones labrados es evidencia de que era un espacio funerario al que se ingresaba continuamente. La función de las tumbas de Tiro no se limita a la simple disposición del cuerpo del difunto, como en el caso de los cementerios de uso común. Cuerpos disecados en la tumba de Tiro de Huitzilapa, estudiada por Lorenza López y Jorge Ramos, hacen considerar a los investigadores que los cuerpos eran preparados al calor del fuego, en un proceso lento y complicado, como un tipo de momificación. El Tiro es la puerta que daba acceso al difunto al mundo después de la muerte. Era el espacio ideal para rendir culto a los ancestros importantes. De esta forma, los descendientes vivos de linajes de alto rango legitimaban su posición social. En complejos rituales y banquetes funerarios, hacían pública su relación consanguínea con antiguos gobernantes, personajes míticos o incluso dioses, lo que les daba el derecho a convertirse en los nuevos gobernantes. La presencia de platones con comida en las tumbas confirman que aquellos antiguos habitantes creían en la vida después de la muerte. De igual forma, junto a los difuntos se depositaban objetos personales que eran de su agrado para otorgarles comodidades y seguridad como la que vivieron en esta vida. Reminiscencias de esta tradición perduran en los actuales altares de muertos a lo largo del territorio mexicano. De entre todas las ofrendas funerarias, representaciones de antiguos dirigentes y deidades plasmadas en esculturas de barro son las que han cautivado la atención local e internacional. La calidad y nivel de detalle de estas figuras son excelente indicio de patrones de la vida antigua, como si fueran fotografías tomadas por los mismos indígenas, por lo que han sido objeto de numerosos estudios desde finales del siglo XIX hasta la actualidad. Las figuras muestran personajes de alto estatus como caciques y sacerdotes, así como danzantes, guerreros, músicos y cargadores. Pero quizás el elemento más interesante es el arquitectónico. Las maquetas muestran recintos ceremoniales en forma de círculos concéntricos. Nadie pensaba que al paso de los años se descubrirían los edificios reales con las excavaciones arqueológicas. En 1969, Weigand y García deciden explorar alrededor de las tumbas de Tiro con la meta de encontrar vestigios arquitectónicos de casas, aldeas o pueblos. Fue precisamente en el municipio de Etzatlán donde encontraron una estructura encima de la tumba estudiada por Corona Núñez. Pero lo que les llamó profundamente la atención fue la presencia de varias plataformas rodeando un altar de forma circular. Si bien hoy en día no se pueden observar estos restos arquitectónicos, porque han sido completamente destruidos por saqueo, este recinto circular fue su primer encuentro con un círculo concéntrico. Fuimos a El Arenal en el municipio de Etzatlán y luego pues encontramos la tumba y de sorpresa vimos plataformas en un arreglo circular
Entonces, desde la primera salida del campo en 1969, supimos que las tumbas de Tiro monumentales estaban asociados con arquitectura de superficie. Luego empezamos a caminar en otros sitios que también fueron reportados tumbas saqueadas. Uno de esos fue Ahualulco. Las tumbas allá, aparte de ser asociados con la arquitectura circular bajo las plataformas del círculo, la arquitectura allá es monumental. Entonces, descubrimos en la primera salida en el campo dos cosas importantes. Primero, las tumbas de Tiro monumentales están asociados con arquitectura, y la arquitectura, la segunda cosa, la arquitectura es de círculos concéntricos. Entusiasmados por el descubrimiento, Weigand y García se dieron a la tarea de buscar otros sitios con elementos arquitectónicos similares. La sorpresa fue que en un lapso relativamente corto de tiempo, tan solo 2 años, situaron en la zona Etzatlán-Teuchitlán 15 sitios diferentes, siendo algunos de ellos El Arenal, la Hacienda de San Sebastián, Ahualulco, Las Iglesias, Saucillo y Laguna Colorada. En todos estos lugares se identificó el mismo patrón de círculos concéntricos. A 45 kilómetros de la moderna ciudad de Guadalajara, se localizó el centro ceremonial de mayor importancia, en las inmediaciones del municipio de Teuchitlán. Si bien se desconoce su nombre original, por la cercanía geográfica con este poblado, Weigand y García denominaron a esta cultura como la tradición Teuchitlán. Pero Phil Weigand no fue el primero en reconocer este gran espacio ceremonial. Los campesinos e indígenas lo conocían desde siglos atrás, al cual denominaban Huachimontón, vocablo náhuatl que significa lugar cerrado. En 1999, con el apoyo del Colegio de Michoacán y la Secretaría de Cultura de Jalisco, se decidió empezar un extenso trabajo de excavaciones en el sitio arqueológico Huachimontón. Actualmente, se cuenta con 200 resultados de carbono 14 tomados de diferentes sitios relacionados a la tradición y con 40 directamente en Huachimontones, por lo que se tiene una idea bastante aproximada de la cronología de Teuchitlán. La tradición Teuchitlán tuvo su inicio desde tiempos tan tempranos como 1000 años antes de Cristo, caracterizado en esta fase inicial por tumbas de Tiro. Es entre 1000 a 300 años antes de Cristo cuando se empiezan a construir montículos funerarios de superficie de forma redonda ovalada, con diámetro de 28 a 30 metros. Pero es precisamente en el 350 a.C. cuando se generaliza el uso de un tipo de altares circulares. Estos acontecimientos señalan que estaba empezando a desarrollarse un área que dejó atrás a sus vecinos en el ritmo de cambio y complejidad. Iniciaba la tradición Teuchitlán. El recinto Huachimontón es el más complejo de todos. Cuenta con 10 conjuntos circulares, 2 juegos de pelota, 5 patios exteriores, una plaza mercado y una extensa zona habitacional. Su periodo máximo de construcción fue entre los años 350 a.C. hasta 350 después de Cristo.
tomando en cuenta las características arquitectónicas, así como un índice demográfico entre 25.000 y 40.000 personas aproximadamente, se consideró al sitio y su zona habitacional como centro rector de la tradición. Base simbólica de la tradición Teuchitlán son sus edificaciones circulares. Para los antiguos mesoamericanos, el círculo es la representación perfecta del cosmos. Sin embargo, las posibilidades infinitas que ofrecen sus ángulos dificultan el análisis de implicaciones astronómicas en la arquitectura huachimontón. En la pirámide de la Iguana se observa claramente el patrón de círculos concéntricos. El altar central conforma un círculo. La orilla exterior del patio define otro. El último círculo sigue el trazo de la parte externa de la banqueta. Soportando todo está una estructura basal de 115 metros de diámetro. En este edificio, como en los demás, se ven evidencias claras del trabajo de arquitectos, es decir, de diseño formal. Sobre la banqueta se aprecian 10 plataformas. Maquetas encontradas en tumbas de Nayarit y Jalisco nos revelan la probable forma de los templos que tiempo atrás se erigían sobre ellas. Probablemente estaban dedicados a una deidad específica o al culto de ancestros de linajes poderosos, por lo que los arqueólogos consideran que entre más templos posea un recinto ceremonial, mayor es su área de influencia política. Los huachimontones estaban diseñados arquitectónicamente para atraer la vista hacia la pirámide central. El montículo cuenta con 13 terrazas, así como una banqueta superior y altar con 4 escalones, sumando una altura total de 10 metros. En el interior había 4 edificios anteriores, que fueron encimándose uno sobre otro. En el centro estaba un pozo donde se sujetaba un poste para celebrar el ritual del volador, lo que constituye una de las pocas evidencias arqueológicas de este ceremonial de más de 2000 años de antigüedad. También existen evidencias físicas de pozo para palo de volador en el Círculo 3, el Círculo 4 y en el centro geométrico de la Gran Plaza. El ritual es muy conocido a nivel mundial por el espectacular descenso que se practica en la actualidad por diversas etnias en los estados de Veracruz, Puebla y San Luis Potosí. Aunque no hay pruebas arqueológicas de sogas o descensos al estilo de Papantla, se debe tomar en cuenta que este ceremonial duraba horas y que el descenso ocupaba los últimos 5 minutos. Lo que sí es posible observar son sacerdotes bailando de estómago o en pie en los palos de volador, como muestran las maquetas prehispánicas. El ritual del volador, en algunos casos, estaba asociado a otro conocido como el baile de la cadena, como se puede ver en el Códice Borbónico. Las estatuillas muestran este ritual, donde cadenas de hombres, hombro con hombro, danzan al ritmo de la música en un patrón circular.
Como no hay muestras de ningún altar central, surge una interpretación donde pequeñas cadenas bailan enfrente de los templos. Sin embargo, en otras líneas de investigación etnográfica, las costumbres rituales de los huicholes muestran hasta 5 cadenas, unas de hombres, otras de mujeres, y al centro un altar de fuego. De aquí surge la hipótesis de que en un gran círculo se formaran hasta 15 cadenas, con miles de danzantes alrededor de la pirámide central. Entre los círculos 1 y 2 se ubica un juego de pelota monumental, conformado por 2 plataformas laterales y 2 plataformas de cabecera. Sus medidas exteriores son de 111 por 22 metros, mientras que la cancha mide casi 90 metros de largo y 9.5 metros de ancho. Según el arqueólogo francés Éric Taladoire, se trataría del juego de pelota más grande de Mesoamérica en tiempos de Cristo. El juego de pelota no era un deporte, más bien era el equivalente de las cortes y jurados actuales. Cuando había un desacuerdo entre las partes, la forma universal y socialmente aceptada de resolverlo era consultar los designios de los dioses. Por analogía con los actuales Juegos de Sinaloa, sabemos que este ritual podría durar desde el amanecer hasta el anochecer, marcando la diferencia entre el día y la noche. Este juego, de la variedad de cadera, no permite que la pelota toque ninguna otra parte del cuerpo. De ser así, representaría puntos extra para el adversario. A diferencia de los del centro de México, que cuentan con aros, la forma de anotar puntos es inmovilizar la pelota en una esquina del equipo contrario. Puede ser ágil cuando la pelota se pone en juego, o moverse por centímetros cuando hay oponentes que luchan por su supervivencia. La diferencia entre la vida y la muerte. Entre el Círculo 1 y la plataforma de cabecera, las excavaciones revelaron un basurero de huesos humanos, posible resultado de sacrificios asociados al juego de pelota. Un peculiar ritual ha sido encontrado en los juegos de pelota de los Huachimontones y en el sitio arqueológico vecino conocido como Loma Alta. En un pozo de arcilla depositaban fragmentos de cráneo y de los dedos con señales visibles de cortes, con un fin probablemente ritual. En el juego de pelota 1 que encontramos en el recinto principal de Loma Alta, se encontró un ritual que consistía en un pozo de arcilla en donde depositaron restos de falanges, de dedos y de cráneo. Tenían algunas mutilaciones que posiblemente fueron después de la muerte, y este ritual lo encontramos en la parte oeste de lo que es el Cabezal Sur. Es muy llamativo el hecho de que no se ha registrado alguno similar en Mesoamérica, o hasta el momento no ha sido reportado. Desde el año 2008, iniciaron las excavaciones del Juego de Pelota 2 a cargo de la arqueóloga Erika Blanco. Poco a poco se fue descubriendo la forma completa del edificio. Se trata de un juego de pelota en forma de I latina, completamente cerrada y construida en una sola etapa. El primer juego del occidente mesoamericano con estas características. Recientes excavaciones han revelado 2 plataformas adosadas a una de las banquetas. Estos indicios, así como conjuntos de piedra en derrumbe,
con la configuración típica de los círculos concéntricos, señalan un posible círculo nuevo asociado al juego de pelota 2, aunque falta mayor trabajo de exploración para comprobarlo. Los investigadores se preguntan, ¿cuál era la función del juego de pelota en las sociedades de la tradición Teuchitlán? En los códices se han encontrado algunas respuestas. En todo lo que es Mesoamérica, además de encontrar los juegos de pelota en la arquitectura, también lo podemos encontrar referido en su cosmología. Esto lo sabemos debido al Códice Borgia, en donde hablan de la solución de conflictos por medio de los dioses. Igualmente, en el Códice Nutal se habla del gobernante Ocho Venado, en donde cerraba y tomaba decisiones por medio de una contienda de juego de pelota. Desde el punto de vista ideológico, si los dioses resolvían sus conflictos o negociaban mercancías o territorios en base al juego de pelota, era natural que los humanos hicieran lo mismo. De esta forma, el resultado del juego probablemente favorecía al equipo ganador y era considerado como el designio de los dioses. Por ello, la arqueóloga Blanco considera que los juegos de pelota de los centros ceremoniales más importantes, como en el caso de los huachimontones, eran un espacio donde asistían de diversas comunidades para prevenir, solucionar conflictos e intercambiar bienes. A escasos 100 metros del juego de pelota 2 se encuentra la unidad habitacional La Joyita. El arqueólogo Jorge Errejón estudió en este lugar plataformas de piedra y tierra que sirvieron de base para la construcción de casas. Se utilizó una técnica constructiva conocida como bajareque, que consiste en hacer paredes con múltiples carrizos de otate amarrados juntos, formando postes de 25 a 30 centímetros de diámetro, recubiertos con barro y mezclas de lodo y zacate. Cuando uno visita el sitio arqueológico de Huachimontones, todas las ruinas que se ven no son más que la plataforma o los cimientos de las casas y los templos, pero en sí los muros y los techos de esos edificios no eran de piedra, eran esencialmente de 3 materiales distintos, que es madera, otate y arcilla. Estos 3 elementos combinados dan o se conocen como la técnica del bajareque. Y lo que se hace es construir la estructura de la casa o del templo en madera, y luego los muros se hacen uniendo muchísimas varas de otate en postes, y estos postes se colocan uno al lado del otro, con lo que se construye el muro, y posteriormente se recubre todo de arcilla. En algunas de las casas esta arcilla se pintaba. Hemos visto principalmente el color rojo, pero sabemos por las maquetas que hubo muchos colores más. Y a veces se dejaban del color del barro natural. Eso en conjunto es el bajareque. Ese material se desintegra, ya no lo podemos ver arqueológicamente. Lo que vemos es la huella de los otates en la arcilla cuando ésta se quema. Cuando no se quema, pues no se conserva absolutamente nada y solo queda el cimiento o la plataforma de piedra, que es lo que se ve en el sitio. El acomodo de las casas era en línea recta o en forma cuadrangular alrededor de un patio. El patio constituye el centro de la actividad familiar, económica y ritual. Ahí se hacía de comer. Se trabajaba la obsidiana de uso diario y elaboraban cerámica en fogones. Al interior de las casas se encontraron tiestos cerámicos o con agua rojo y negro sobre blanco. Delgado como cascarón de huevo, suena como campana al golpearse por su alto contenido de caolín. Para su cocción requiere de altas temperaturas en un ambiente controlado. Esta cerámica de mayor calidad es la que utilizaba la clase dirigente y se le encuentra frecuentemente en zonas habitacionales cercanas a círculos ceremoniales, así como dentro de los círculos mismos. La cercanía de La Joyita al recinto ceremonial nos habla de que estas eran las casas de los sacerdotes o los dirigentes de los huachimontones. En una de las casas del sector oeste de La Joyita
se identificó uno de los hallazgos más interesantes y que consistió en varios fragmentos de una figura de barro antropomorfa hecha a escala humana. De figuras de esta escala se conocen 2 del sitio Huachimontón, 2 de Ixtlán del río Nayarit y 5 de la presa de Limoncillo, que actualmente se pueden admirar en diversos museos internacionales. Hasta este descubrimiento, se pensaba que estas figuras solo se utilizaban como ofrenda en las tumbas de Tiro. Se cree que estas esculturas de barro pueden representar miembros ancestrales del grupo social que habitó la joyita. De ser correcta esta apreciación, podría interpretarse este edificio como algo que los huicholes llaman Xiriqui, o casa de los antepasados. Si bien no se ha demostrado que los grupos étnicos huicholes, o huirrárica, estén emparentados con los antiguos pobladores de Teuchitlán, los investigadores utilizan ciertas analogías etnográficas para comprender mejor algunos aspectos de organización social y ceremonial. El caso de los nayaritas, incluyendo los huicholes, nos ofrece datos de la importancia de los dioses de la naturaleza y el rol de los antepasados entre los vivos. Las casas tradicionales huicholas se acomodan alrededor de patios y en ellas vive cierto número de familias emparentadas. Cada familia posee su propia casa con espacios multifuncionales dentro del conjunto. Los almacenes y algunas construcciones ceremoniales, como los xiriqui, son compartidas. La presencia de un recinto de planta circular en la joyita hace pensar que los círculos pueden encontrarse no solo en los recintos ceremoniales, sino que también fue utilizado en las áreas de residencia a una escala más pequeña. Este recinto fue el único que presentó una tumba en su interior. Errejón considera que este edificio pudiera compararse con los recintos ceremoniales tuqui de los huicholes. Aunque debemos tomar en consideración que hay 2000 años de separación entre los huachimontones y los huicholes de hoy en día. El llamado tuqui constituye el templo central de los recintos ceremoniales huicholes conocidos como tuquipa. Con techo de paja y planta ovalada, al centro se dispone el fuego ritual, así como el lugar especial para el cahuitero o cantador. Alrededor se localizan varios xiriquis rectangulares, dedicados a diferentes deidades, cuya custodia recae en el funcionario del templo, puesto que se renueva cada 5 años. Debajo del altar del Círculo 6 se encuentran 7 tumbas y entierros de caja, mientras que el más importante estaba cerca del centro geométrico. Justo al desplante, aparecieron restos de cráneos y huesos largos de 5 individuos, algunos de ellos colocados simulando la posición anatómica. En un principio, se creía que los huesos habían sido pintados como parte de un ritual funerario. Sin embargo, la más reciente revisión de antropología física en el Círculo 6 ha revelado una situación completamente diferente. En la inspección de los restos óseos por el doctor Ismael Nuño Arana y Josafat Betancourt, encontraron que el color nacarado brillante de los huesos no correspondían a restos de pintura. Las osamentas adquirieron esta tonalidad debido a que fueron expuestas al fuego, es decir, que fueron cocidas, posiblemente en alguno de los hornos cercanos que se han encontrado en la joyita. El color nacarado brillante que adquieren los huesos
Es el resultado del cocimiento o el tratamiento térmico con tejidos blandos. Los tejidos blandos contienen hemoglobina, que es la principal proteína que está en las células de la sangre, en los eritrocitos. Al tratar los huesos de esta forma, esa hemoglobina se impregna, o ese hierro, el hierro en sí, el hierro de la hemoglobina se impregna en el hueso, dándole una coloración rojiza, anaranjada o una con ciertas tonalidades ocre brillante. El arqueólogo Eric Kach, responsable por las excavaciones del Círculo 6 en 2001, considera que las figurillas descubiertas son representaciones de entes sobrenaturales y dioses, por sus atributos fantásticos como brazos cortos, obesidad exagerada, narices enormes, cabezas tubulares, ojos y bocas abultados. Al parecer, las características anormales de las figurillas también se confirman en los restos óseos. El doctor Nuño Arana realizó el análisis de antropología física de los restos de 3 individuos encontrados en tumbas cercanas al Círculo 3. Considera que en aquellas antiguas sociedades, la apariencia física extraña, provocada por condiciones patológicas, vértebras fusionadas, acromegalia o gigantismo y deformaciones congénitas, eran características que se atribuían, en muchos casos, a la intervención de los dioses. Esto permitió que alcanzaran un alto estatus, posiblemente religioso, como era característico en las prácticas rituales de Mesoamérica. Para Nuño Arana, las esculturas del Círculo 6, más que dioses, representan personas deificadas, que destacaron por sus características físicas anormales. En algunos casos, su apariencia no fue producto de enfermedades, sino de modificaciones intencionales en individuos que buscaban sobresalir y ser diferentes a los demás. Las cabezas tubulares indican una posible deformación craneal del tipo tabular erecta, a diferencia de la tabular oblicua de los mayas. En uno de los restos óseos del Círculo 3, se realizó una búsqueda minuciosa, ya que además de sus patologías, presenta vestigios de deformación intencional. Las radiografías muestran un cambio morfológico de la apariencia del cráneo en forma ovoide, característico de la deformación craneal del tipo anular. El estudio microscópico mostró una serie de surcos, bandas u ondulaciones en el hueso que son huellas del instrumento con el que se realizó la modificación. Esta práctica cultural se efectuaba únicamente en los nobles, los cuales eran sometidos desde temprana edad a la presión de una banda, probablemente de tela, que iba desde la región occipital hasta la frente. De acuerdo a estudios por parte de la doctora Josefina Bautista, de la Dirección de Estudios Antropológicos de Lina, este hallazgo apoya la hipótesis de que esta deformación craneal del tipo anular solo se practicaba en el occidente mesoamericano y representa ser la primera y más antigua del tipo anular. La cantidad de personas que habitaron el área entre Ahualulco y Tala, incluyendo Teuchitlán, se ha calculado entre 25,000 y 40,000 personas. Esto se ha inferido a partir de la infraestructura agrícola que existió para alimentar una sociedad con alto índice demográfico. Hacia el suroeste de los Huachimontones, en las playas de la Laguna de la Vega, así como en la de otros lagos de la región, los estudios paleoambientales de Glenn Stewart han revelado la existencia de enormes áreas de chinampas fósiles, contemporáneas al apogeo de la tradición Teuchitlán. Las chinampas son isletas de cultivo rodeadas por zanjas y tajos de agua
con dimensiones aproximadas de 25 por 15 metros. El Estado creó estas obras de ingeniería. Unieron varias subcuencas, desviaron arroyos hacia otros drenajes, conformando más de 3.200 hectáreas de jardines en los valles lacustres. Actualmente se pueden observar las chinampas fósiles tanto en las playas de la Laguna de la Vega como en la Laguna de Magdalena. Su potencial productivo permitía entre 2 y 3 cosechas al año, lo que era suficiente para alimentar una sociedad con alto índice demográfico. Pero no solamente fue la alimentación lo que impulsó el crecimiento de la tradición Teuchitlán. A 5 kilómetros hacia el norte de los Huachimontones se ubica el volcán de Tequila. Fuente inagotable de obsidiana, en el transcurso de millones de años forjó los yacimientos de la región, considerados como los terceros más grandes en el mundo, según el Dr. Michael Glasscock. Esta roca ígnea, llamada a veces vidrio volcánico, viene principalmente en negro y en gris verdoso, aunque presenta gran variedad de colores y matices. La obsidiana era muy apreciada entre las poblaciones mesoamericanas, por lo que Teuchitlán impulsó la producción de herramientas y armas, como cuchillos, macronavajas, navajas y navajillas muy afiladas, además de elaborar piezas de ornamento a modo de cuentas de collar y gargantillas. A través de análisis que hemos realizado principalmente por activación neutrónica, fluorescencia de rayos X y microscopía, nos sirve para entender precisamente como si fuera una huella digital en la obsidiana de un yacimiento a otro, ¿no? Eso nos permite precisamente identificar las rutas de comercio hacia el norte principalmente del país, principalmente hacia la costa del Pacífico, rutas que iban prácticamente hasta el noroeste de Estados Unidos y otra tanto hacia el sur, no precisamente hacia el centro de México, porque eso lo controlaba básicamente Teotihuacán, más bien sobre la costa, sobre la tierra caliente, hasta llegar probablemente hasta Guerrero y Oaxaca, ¿no? Este enorme emporio explotó cientos de minas que todavía se pueden ver en las faldas del volcán, como La Joya y La Mora. También hay diversas minas de subsuelo, como la de San Isidro Mazatepec, exploradas por el espeleólogo John Pint y su esposa Susie. Las minas tienen varias cámaras, producto de la extracción de obsidiana en tiempos prehispánicos. El objetivo principal era la obtención de obsidiana verde. En los talleres se trabajó la obsidiana en forma masiva. En el que encontró a Celia García en 1962, había millones de lascas, producto del descortezamiento y preparación de los núcleos de obsidiana, de los cuales obtenían gran cantidad de navajas. En el último periodo de los Huachimontones, se introdujo la producción de navajillas prismáticas, mucho más finas y que requieren una técnica más depurada.
Otro sitio arqueológico que presenta el mismo tipo de arquitectura es el denominado Loma Alta. La restauración e investigación por los arqueólogos Rodrigo Esparza, Sean Smith y Jorge Errejón se encuentran en proceso. Bueno, el centro ceremonial sería, o el centro administrativo ceremonial principal, por ejemplo, podría ser Huachimontones, el sitio actual, el que tiene 10 círculos y 2 juegos de pelota. Dentro, o a 300, 400 metros, está el sitio de Loma Alta, que en realidad es el mismo asentamiento, es la misma ciudad, pero es un barrio, digamos, secundario, ¿no?, que está relacionado y rodeado a las unidades habitacionales, y las mismas unidades habitacionales están asociadas a otros círculos más pequeños que sirven como centros de redistribución. Digamos, los círculos concéntricos de estos pequeños barrios servían no solo como centros de adoración o como templos, sino también como almacenes. Nosotros creemos que se guardaban estos bienes para después pagarse tal vez algún tipo de tributo hacia el centro más grande, o sea, el sitio de Loma Alta, y después a Huachimontones. Loma Alta cuenta con 6 círculos, un juego de pelota, 3 plazas y cubre una superficie aproximada de 14 hectáreas. Los estudios de más de 40 años por parte de un numeroso grupo de arqueólogos, antropólogos e historiadores de arte solo han descubierto a través de la ciencia una pequeña porción de la realidad, que en gran parte concurre en el terreno de la interpretación y las hipótesis. Lo que falta por investigar implica el trabajo de varias generaciones. Cada descubrimiento, cada nueva veta de información es apasionante. Sin embargo, debemos flexibilizar nuestra mente a los cambios producidos por hallazgos recientes. Abrir los ojos a los vestigios de estas civilizaciones que son parte de nosotros mismos.